Máximo Paz está dentro del distrito de Cañuelas. Somos unos 15.000 habitantes. Vamos a comenzar con nuestro trabajo acerca del agua. La idea es que ustedes cuenten, que piensen, que pensemos juntos cuál es la situación del agua, ¿sí? Acá en Máximo Paz, qué es lo que saben, cómo lo viven, cómo era la situación antes. Estamos en Máximo Paz, una localidad de Cañuelas que realmente ha sufrido y mucho la problemática del agua. Vamos a ir leyendo esto. Acá hay un poco más. Acá hay otro artículo, ¿sí? Y acá está la ley de la cuenca Matanza-Riachuelo. Fíjense el artículo 7, que es muy interesante, donde habla, digamos, de cuáles son las atribuciones que tiene la autoridad de cuenca y que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si bien estamos en la cuenca alta y teóricamente no está tan complicado como en la cuenca media y en la baja, ¿sí? Ustedes saben por vivirlo, por su experiencia cotidiana, que sí hay problemas, ¿sí? Aquí la forma de obtener el agua que tenemos nosotros siempre es con pozo. Hasta hace un par de años que la Municipalidad de Cañuelas instaló agua corriente en la parte céntrica, pero falta una segunda etapa que tiene que llegar a los barrios. Del lado oeste de las vías ferroviarias se hizo una zona industrial y se pusieron algunas industrias bastante pesadas, curtiembres y sobre todo una que se llamó Máximo Paz Compañía de Productos de Síntesis Químico, que producía sustancias prohibidas, producía venenos y que se retiró de pronto, dejando todo abandonado ahí, lo cual contaminó el suelo y se llenó de arsénico y otras cosas. Y entonces toda esa zona de Máximo Paz Oeste está contaminada el agua fuertemente y dijeron los técnicos que no sirve ni para lavarse la cara. Este lugar que ustedes están viendo es una antigua química que fue ahora declarada en quiebra hace bastante tiempo y elaboraba distintos productos que eran básicos como la base para la lavandina, las pastillas de inodoro, para la naftalina. Se producía otro derivado que era el veneno que conocemos como penta, que es el que se usa para la madera. Cuando el producto salía mal, se lo tiraba en el fondo. El desecho, los trabajadores, como no tenían otro destino, no había posibilidades de venderlo, no justificaba la venta, se lo tiraban en el fondo. Vieron que fuimos pasando distintos sectores. Imagínense esto lleno de gente y en 2 pisos, 2 niveles de trabajo. Todavía hay restos en esta parte donde trabajaban con el procesamiento y había calderas y todo lo demás. Si uno se acerca y mira, hay todavía restos dentro de la empresa. ¿Ven esto? Todo esto que está medio blanquecino son todavía restos del producto que había acá en la empresa. Todo esto blanquecino, porque ellos, mientras iban procesando, lo que salía mal se tiraba, o si se caía producto no tenían cuidado de levantarlo ni nada de lo demás. Así que bueno, todos estos restos continúan contaminando la tierra. Como maestra en el pueblo y otras instituciones que también trabajan con los nenes, empezamos a notar que había mucha cantidad de enfermedades en la piel y enfermedades de vía respiratoria. Nos dimos cuenta todo el mundo, en ese momento empezamos a tomar conciencia que eso que notábamos en el piso, en las aguas y todo lo demás, que era un polvillo amarillo, eran partículas de azufre. Nunca nadie me había contado nada de esto, nunca había venido para estos lados y nunca me imaginé que había tanta gente enferma y que habían pasado estas cosas, ¿no? Hace 30 años cerraron la fábrica, a mí me dijeron, de 30 años y no puede ser la cantidad de tóxico que hay. Porque si ustedes se ponen a pensar, además de tóxico, te agregan tóxico de aquella fábrica, de M diría mi profesora, y encima tiran a los ríos. Fíjense
la mancha que hay, sí, de ese color blanquecino, ahí en el borde del arroyo, ¿sí? ¿La ves? Lo mismo allá, Sí. que se ve como si fuera Si tipo bien grasa. o sea, no tenemos un análisis para corroborarlo, pero todo ese veneno que está tirado ahí en esa empresa abandonada, No da a imaginar. claro, es el agua que lavó la lluvia y bueno, ahí vemos toda la bajada, ¿no? Realmente es terrible pensar que esos venenos van aguas abajo. Es nuestra casa, cuidémosla. Son nuestros ríos, son nuestros montes, ya sin abrigo mueren los hombres. ¿En qué cosas cotidianas necesitamos el agua y tenemos a veces dudas acerca de esa agua? A ver. A mí nadie me asegura, por ejemplo, si Máximo Paz, la localidad donde nosotros vivimos, tenemos agua potable o no. Nosotros tuvimos el problema que el agua esa que tomamos estaba como, no era clarita, era como más oscurita y nosotros nos tomamos igual porque nosotros que sabíamos, teníamos que tomar el agua esa, porque y después de eso mis hermanas, todas las más chiquitas, sufrieron, estaban enfermas. Las poblaciones que no tienen acceso al agua potable, al agua segura, no tienen acceso a la salud. La contaminación del agua es uno de los principales problemas que hoy tiene el mundo y uno de los principales problemas de salud. El agua hoy ya no solo se contamina biológicamente, también se contamina químicamente y esto genera un incremento en los riesgos a los que las poblaciones estamos siendo sometidas. Y específicamente estamos trabajando con la población que vive del otro lado de la vía, que es Máximo Paz Oeste, ¿sí? Que es un poco lo que estuvimos viendo, que es un poco la más afectada desde el punto de vista, digamos, de su situación social y de su situación económica, de su situación de vivienda, digamos, tiene mayores problemas que el resto de la población de Máximo Paz. Lo que la gente nos cuenta es que hace varios años hasta había momentos del año en que se podía caminar por el arroyo, ¿sí? De la cantidad de grasa que había producto de la grasería que está instalada del otro lado. Nos hemos encargado, todos nos hemos encargado, los seres humanos, de contaminar cuanto curso de agua anda por allí. Un poco más, un poco menos. La cuenca Matanza-Riachuelo es un testigo claro de que aún en los orígenes de la cuenca, donde debería estar más limpia, donde hay menos industria, hay problemas de contaminación, por ejemplo, por residuos de las fumigaciones agrícolas o por residuos de los feedlot que terminan en la cuenca o por exceso de aplicación de fosfatos que también terminan en la cuenca. Con una de las familias de Máximo Paz Oeste, que es la familia de Alejandra, Gabriel y María. Es una de las familias que conocemos y que atendemos con el equipo de salud comunitaria. Bueno, ahí empezó con un problema físico por el tema del agua que tenemos, el agua contaminada acá. Y tampoco sabíamos lo que estaba, por qué era, ¿no? Ahora después con el tiempo, sí, porque se internó la nena, empezamos a trabajar con la nena por los hospitales, fuimos al Rizal, fuimos al Garrahan, porque tenía bajo peso cuando estaba internada. Y bueno, ahora subió de peso y está bien, gracias a Dios. ¿Y cómo se manejan con el agua ahora? Y bueno, con el agua estamos comprando el agua nosotros. Tenemos cada semana un bidón de 20 litros que acá nos traen a 32 pesos. ¿No? Y con ese le hacemos la leche y ella va al comedor todos los días, que ustedes mismos lo consiguieron al comedor y bueno, come allá y después, bueno, la leche la hacemos nosotros. Bueno, pero lo que hicieron ustedes es dejar de tomar el agua de acá de la casa. Sí, no, acá ya no consumimos el agua. La incorporación crónica de arsénico al organismo, por ejemplo, cuando uno lo ingiere por el agua, es altamente dañino para la salud. Cánceres de distintos tipos, como de vejiga, de próstata, se asocian a la ingesta crónica de arsénico, así como otras enfermedades que no son como el cáncer, pero son también graves y dañinas. Si a esto le sumamos el agua contaminada por las sustancias químicas que se utilizan en la agroindustria, más el arsénico que está naturalmente en nuestras napas, el cóctel es un cóctel bastante explosivo.
Bueno, acá chicos estamos en el tanque de agua comunitario de Máximo Paz Oeste. ¿Se imaginaban cómo en el tanque? No. Pero esto no es muy poco para toda la gente que vive en Máximo Paz. La gran mayoría de los habitantes está ubicado del otro lado de la vía, que es centro, y una parte de esa población tiene acceso al agua a través de la red pública y otra se abastece con bombas. Acá 15 metros tenemos el arroyo. Hay muchos que el agua no saben que no se puede tomar el agua que sacan de las bombas. El agua está contaminada con arsénico, ¿qué otra cosa que yo no me acuerdo? Flúor y otros metales. Ahí atrás, cruzando el arroyo, si ustedes ven, están las fábricas, hay fábricas. La que está acá, que si nos damos un poquito de vuelta se ve, ese era un depósito de azufre, a cielo abierto. Tenía las montañas, se veía desde las casas, se veía el azufre. Se hizo esto para salir más o menos del apuro, para después estaba calculado hacer una red de agua para todo atrás de la vía. Fue pensado para esta población de este lado y desde hace 10 años atrás. Hay muchas familias nuevas, como recién contábamos, muchas familias que no están enteradas del estado del agua de su casa y hay otras familias que sí lo saben y que no saben que tienen acceso a este tanque. Lo que hay es una displicente actitud oficial. Ahí sí tienen mucho más la culpa los gobiernos que la gente, en no advertir la importancia que tiene el tratamiento sistemático de los problemas de contaminación, por un lado, y de la acumulación de agua de calidad que está disponible básicamente cuando llueve. El agua de lluvia es una fuente de agua para consumo humano y en algunos casos, en lugares donde llueve bastante, para riego, que otros países han sistematizado enormemente. Es nuestra casa, madre tierra. El problema de la contaminación del agua no es solamente un tema local, también es regional y hasta mundial. No es un problema que se queda acá y pasa acá, porque el agua se va arrastrando todos esos problemas. Como bien decían los chicos, el problema de la contaminación no es un problema local, ¿sí? Que lo tenemos acá con nuestra zona industrial que vierte sustancias al arroyo, porque estamos en la cuenca alta, ¿sí? Entonces, a medida que transcurre el curso de los arroyos, que finalmente llegan al río colector, que es el Matanza, y cambia de nombre cuando ingresa en Capital Federal, ¿sí? Y es el riachuelo. Finalmente esas aguas, cargadas de todas las sustancias tóxicas de toda la cuenca, terminan en el Río de la Plata, que es la fuente de agua de la Capital Federal. Mi abuela vive atrás de la vía y la semana pasada yo fui y se sentía el olor a podrido que larga el arroyo. Y eso que estamos en invierno, pues en verano debe ser peor. Sí, imagínense que nosotros también sabemos cómo está viviendo la gente que vive cerca de los arroyos. Pero antes era mucho peor, ahora está mejor. Podemos apreciar que el arroyo no lo vemos, es decir, no vemos el agua. Vemos simplemente una gran cantidad de pasto, porque hay una capa orgánica, precisamente bosta, digamos, de estiércol procedente de frigoríficos que funcionan a la vera del arroyo, y han volcado, se ve durante mucho tiempo, sus residuos sin ningún tratamiento previo, entonces se produce como una isla flotante en el arroyo, y debajo de esa isla uno puede apreciar el líquido, ¿no es cierto? El líquido, acá rompí yo un poquito y podemos apreciar que está la bosta y debajo está el agua. Es nuestra casa, madre tierra. La fumigan, la envenenan. Es nuestra casa, madre tierra. La mutilan, la condenan. Es nuestra casa, cuidémosla. Son nuestros ríos, son nuestros montes, ya sin abrigo mueren los hombres. Esto dentro de todo ha mejorado bastante. La verdad que antes estaba mucho peor.
del trabajo que ustedes han hecho, digamos, sobre el tema de observación de los cursos superficiales de agua, en este caso el arroyo Cañuelas. ¿Han encontrado algún cambio o algo? Que está más limpio. Está mucho más limpio. Este arroyo sufrió diferentes tipos de agentes contaminantes, ¿no? Sobre todo industriales, en distintas etapas. Pero en el año 2007 el arroyo estaba bastante contaminado, digamos, con contaminantes en superficie. Directamente se veía mucho material proveniente de efluentes industriales sobrenadantes. Por supuesto que hay que recorrer caminos de descontaminación, pero además hay que hacer un aprovechamiento racional del agua que hace que hay que recuperar algunas técnicas coloniales, diría yo, que la verdad manejaban el agua mucho mejor que muchos habitantes actuales de la Argentina. La cosecha de agua de lluvia es un concepto que ha desaparecido de la vida cotidiana y era la fuente principal de consumo de agua de buena parte de los habitantes de la colonia. O sea que, bueno, está todo concadenado. Mientras no haya un control por parte de los vecinos, por parte de las instituciones, por parte del municipio, y se va a seguir arrojando. O sea, la CUMAR está tratando de limpiar todo, pero si no colaboran los municipios, la provincia de Buenos Aires y los vecinos con las ONG y todo, y reclamamos permanentemente a los municipios que coloquen algún inspector que dé vueltas como era antes. Antiguamente era así, el ACUMAR se hacía cargo de unos inspectores y recorrían toda la zona. Entonces más o menos se había acomodado la cosa. Ustedes saben que en la Constitución hay un artículo que habla sobre el tema ambiental y de defender nuestros derechos. Sí. ¿Sí? ¿Escucharon? Bueno, fíjense, hay un artículo que específicamente dice que nosotros como habitantes podemos pedir cuidar, porque nosotros somos los dueños del lugar, todos los habitantes. Entonces podemos cuidar y pedir que se defiendan nuestros derechos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como vecinos? ¿Qué les parece que podríamos hacer nosotros? Entre todos, si uno habla, nadie va a ser escuchado. Eso es lo que todos dicen. Si como toda la gente se había juntado acá a hablar, había cambiado todo el tema. Contarnos entre todos, bueno, mira, yo sentí olor, porque a veces nos pasaba que sentíamos olor del vuelco del frigorífico allá detrás de la vía o de aquel costado del pueblo, y el que vivía en la otra punta no se enteraba. Una de las incidencias, digamos, de la actuación de ADEMA fue trabajar con la provincia, porque todos hacíamos la denuncia al mismo tiempo. Cuando había olor de azufre en el ambiente, todos denunciábamos juntos. Entonces la provincia recibía por ahí 50 llamados juntos, que por ahí ustedes dicen, bueno, son 50 llamados, pero para la provincia era importante que todos era una alarma realmente. Sí, entonces otro tipo de presión. Claro, otro tipo de presión, una alarma, y como 50 vecinos se están quejando del mismo lugar, algo está pasando. Y así es como que logramos que la provincia de Buenos Aires se acercara, porque están en La Plata ellos, y trabajaran en esas emergencias y fiscalizaran, controlaran esta empresa de azufre. De tal manera la controlaron que la nación, provincia y el municipio acordaron el cierre de esa empresa. Es nuestra casa, madre tierra. La fumigan, la envenenan. Es nuestra casa, madre tierra. La mutilan, la condenan. Es nuestra casa, cuidémosla. Son nuestros ríos, son nuestros montes, ya sin abrigo mueren. Este campo que estamos viendo está pegado a la estancia Villa María. Como ustedes ven, hay un cultivo y todo el borde está quemado, todo el perímetro. Eso nos está indicando que eso fue rociado con agroquímicos, o agrotóxicos, mejor dicho, ¿sí? Eso es absolutamente ilegal. Tienen que respetarse 35 metros al lado del arroyo, que es lo que se llama camino de sirga, que como vemos no está respetado. Y todos esos contaminantes, esas sustancias tan peligrosas, son las que van a ir con el agua hacia nuestra ciudad. Hoy hay investigaciones que demuestran que el glifosato, lejos de degradarse rápidamente, puede ser absorbido en algunas arcillas del suelo, permaneciendo mucho tiempo, puede ir a los cursos de agua,
percolando con la lluvia, llueve y ese producto se disuelve, va a las napas, o puede ser arrastrado por la erosión hídrica o eólica. Se acumula en el agua, y en el agua, ¿qué está afectando? A las plantas acuáticas. En muchos casos las plantas acuáticas toman el fósforo del glifosato y crecen más, afecta a las ranas, afecta a los peces, afecta a toda la vida. Si afecta a ellos, obviamente también nos está afectando a nosotros. Lo que llamamos nosotros modelo extractivo, que tiene distintos rostros, puede ser el agronegocio, puede ser la megaminería, puede ser la extracción de petróleo, tiene una particular consecuencia sobre todo lo que es el agua. El agua en ese sentido, ya sea contaminada con agroquímicos y que luego va a parar a las familias que extraen de los pozos, o la megaminería. Un caso emblemático es Minera Lumbrera en Catamarca. Minera Lumbrera usa por día usa lo que consumirían 2 millones de personas. Tanta codicia, tanta condena, tanta impuricia, tantas cadenas. Es nuestra tierra, nuestro alimento. Todo lo que genera la planta, todo el agua, todo va a la planta de tratamiento, a las 4 lagunas de ahí se vuelca. Nosotros veníamos del 400, el 500% de encima de los valores que ellos nos pedían en los 10 parámetros que tenemos nosotros, porque nosotros acá no tiramos metales pesados, sino todo orgánico. Y es el emblema nuestro porque nosotros vimos que ahí realmente hemos recuperado la vida dentro de lo que es el proceso nuestro. Igual nosotros estamos apuntando más allá de lo que es el vuelco, sino que el agua como un bien no renovable que nosotros usamos para la producción del animal y de la carne, es usar cada vez menos agua y reutilizar el agua. Entonces el agua en la tercera laguna nosotros estamos pensando en recuperar esa agua cuando esté en las condiciones que tiene que estar para poder lavar los corrales, reutilizar el agua en algunas cosas que no tiene vinculación con la carne, sino que es más de limpieza. Estamos acá en Frigocarne, un frigorífico sin patrón, recuperado por los trabajadores. Estamos en la localidad de Cañuelas, Máximo Paz. Este frigorífico tuvo el dueño, había tenido 3 quiebras. En las 3 quiebras nos dejó fuera de la planta, del portón. Nosotros estábamos de aquel lado y esperando de que él abriera de vuelta la planta. Nosotros en la tercera decidimos, en una asamblea que hicimos con los compañeros, de ingresar y tomar las instalaciones y ponerla a producir nosotros como trabajadores. Hoy estamos produciendo una planta que tiene capacidad para hacer 1000 animales por día y el desafío nuestro es que esto lo podemos nosotros como trabajadores poder hacer producir y dar hoy trabajo a 143 socios. La contaminación del agua actúa lentamente y genera enfermedades de todo tipo, no solo trastornos infecciosos. El agua transporta metales y sustancias tóxicas que van acumulándose en los organismos hasta afectar de diferente manera los diversos tejidos corporales. 1 de cada 4 camas de un hospital está ocupada por pacientes que tienen enfermedades contraídas por el agua. Para cuidar el agua, que es nuestra, también estamos nosotros. Es nuestra casa, madre tierra. La fumigan, la envenenan. Es nuestra casa, madre tierra. La mutilan, la condenan. Es nuestra casa, cuidémosla. Son nuestros ríos, son nuestros montes, ya sin abrigo mueren los hombres. Es nuestro aire, son nuestros bosques, son nuestros niños, son sus dolores. Es nuestra casa, madre tierra. La fumiga, la envenena. Es nuestra casa, madre tierra. La mutilan, la condenan. Es nuestra casa, cuidémosla. Tanta codicia, tanta condena, tanta impuricia, tantas cadenas.